Saludamos a las personas que en estos momentos están en línea. Dios te bendiga, Dios te guarde en gran manera. Que la gracia de Dios te rodee siempre. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a abrir las Escrituras. Estamos estudiando ¿qué libro de la Biblia? Mateo. Vamos entonces a abrir la palabra del Señor en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, 14 al 17. Lean conmigo así, allá lo van, la Reina Valera lo van a poder dictar. Dice así, leamos al unísono. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo ¿en dónde? En odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Bueno, amén. Vamos, hoy estaremos compartiendo el tema, ¿lo vieron? Que yo lo envié. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Sin remiendos. Sin remiendos. Así que, ¿cuántos usaron alguna vez ropa remendada? Yo usé ropa remendada. A veces no se sabía cuál era el color verdadero del pantalón por la cantidad de parches que tenía. A veces lo rompía por aquí, justamente por la colita, y entonces le ponía a mi mamá un parche, parecían gafas en la cola mía, porque a veces el pantalón era negro y mi mamá le ponía el parche blanco. Entonces, muchos de nosotros vivimos la época del parche, ¿cierto? De parchear las ropas. Hoy día los jóvenes no usan parches, no les gusta. Bueno, hoy día ya es moda, ¿no? Porque hoy día la ropa viene rota ya de fábrica. Hoy día la ropa viene rota de fábrica y ya no es un problema tener parches. Ahora eso es moda. Pero en la época que nosotros era vergonzoso porque era símbolo de pobreza, era símbolo de escasez. Entonces se usaba el parche. Y uno no quería que le pusieran parche, pero la mamá decía: pues si no hay más, pues hay que ponerle el parche. Muchas veces el uniforme, la mamá se ingeniaba cómo ponerle parchecitos bien curiositos como para que no se viera tanto. Entonces vivimos la época, los antiguos vivimos esa época del parche, no el parche que los muchachos le ponían del parche, vamos para el parche, no, sino el parche en la ropa, la tela remendada. Hoy yo quiero que ustedes estemos dispuestos a recibir este mensaje acerca de no sin remiendos, así que vayan preparándonos. Entonces vamos a mirar este pasaje en esa dirección. Entonces lo primero que quiero que veamos, voy a tratar de unir la perícopa, algunos aspectos de la perícopa compartida por la hermana Gina hace 15 días con este pasaje para que podamos entender lo que Cristo dice al final sobre el parche, sobre el odre nuevo y viejo, y de esa manera podamos tener una percepción mejor. Y lo primero que vamos a mirar es la inconformidad. La inconformidad, o sea, lo que está sucediendo en el ministerio de Jesús. Para unos lo están aplaudiendo, unos lo están siguiendo, pero para otros les está generando inconformidad. Muchos se sienten como que les están pisando la manguera y como que se sienten incómodos con Jesús, y entonces más de uno se está levantando con Jesús, está contra Jesús. Al unir estas dos perícopas, quiero decirles a ustedes, la anterior y esta, podremos entender mejor el contexto por el cual le hicieron esa pregunta a Jesús. Entonces, vamos a mirar la inconformidad. ¿Contra quién fue la inconformidad? Entonces, la primera inconformidad se dio en el versículo 11 de la porción que ya la hermana Gina compartió hace 15 días. Solamente quiero retomarla un poquito, donde le dicen allí en el versículo 11 del mismo capítulo 9 de Mateo, dice: cuando vieron esto los fariseos. ¿Qué vieron los fariseos? Es decir, que Jesús había llamado a Mateo, que era un publicano, y luego Mateo, en agradecimiento a Jesús, había organizado una fiesta y había invitado a todo ese equipo de publicanos, de cobradores de impuestos, que nadie lo quería, y ahora Jesús es invitado a la casa de Mateo,
Entonces ahí vemos la primera inconformidad, y quiero leerles el pasaje bíblico. Dice: cuando vieron esto, estoy leyendo el versículo 11, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y quiero leerles otra cita bíblica en Lucas 15, 1 y 2. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? Murmuraban. ¿Será que hoy todavía hay murmuración? ¿Qué es la murmuración? La palabra murmuración viene del murmullo, cuchicheo, ¿no? Si te diste cuenta cómo llegó. ¿Qué? Cuchicheo. Así que evitemos el cuchicheo. Aquellos murmuraban y diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Según las leyes farisaicas, juntarse o comer con un publicano era considerado una transgresión a las leyes. Es decir, si te veían a ti con un pecador, un publicano, estabas transgrediendo las leyes, y eso te podía acarrear sanciones. Y también era causa de contaminación ritual. O sea que sentarse, usted sabe que la Biblia hablaba, por ejemplo, de que no tocaran un cadáver, ¿no? Y que al tocar el cadáver se contaminaban y había unos ritos de purificación. Pero la Biblia en ninguna parte de Dios surgió la idea de que no se sentaran con publicanos. Pero ellos pusieron el sentarse al nivel con los publicanos como el tocar un cadáver. Entonces ellos, todo aquel que se sentaba con un publicano, aceptaba reuniones con publicanos, se contaminaba ritualmente. Entonces ahora era una persona inmunda, porque aquel que tocaba un cadáver de persona o de animal era inmundo y tenía un tiempo para purificarse. Recuerde que dependiendo de la falta, así era el tiempo de purificación. Estos contactos, por ejemplo, cuando había cuestiones de tocar un cadáver, eso eran 12 horas normalmente. Al terminar el día se bañaban, entonces ya después, antes de ese, mientras ellos estuvieran contaminados, todo lo que ellos tocaban quedaba contaminado. Entonces esa persona tenía que aislarse, bañarse y esperar el cumplimiento de ese tiempo para no seguir contaminando. Bueno, es decir que cuando el Señor se acercó a Mateo y lo llamó, y más adelante participó del banquete con todos esos publicanos, en la doctrina de los fariseos, en la percepción de ellos, Jesús se constituyó en un transgresor de la ley y quedó ritualmente impuro. Y por eso los cuestionamientos de ellos. Porque si Jesús era un profeta, porque ellos de Mesías no lo aceptaban para nada, pero si Jesús era un profeta, ¿cómo era posible que aquel profeta no tuviese el discernimiento, no tuviese la revelación de Dios que le dijera: no te puedes juntar con él? Entonces eso los hacía ver a ellos como que no, eso no era ni profeta ni nada. ¿Recuerdan a Simón que era fariseo? Allá en Lucas, en el capítulo, no lo vamos a mirar, pero está para que ustedes tomen nota si quieren, en Lucas 7, 36 al 50, se habla de un Simón que era fariseo y dice que le rogó a Jesús para que fuera a comer a la casa de él. Pocos, porque los fariseos nada que ver, pero ese fariseo era un poquito más abierto y le rogó a Jesús, o posiblemente, como Jesús todavía el ministerio de Jesús estaba comenzando, quiso que Jesús fuera a su casa a comer. Como así, como ustedes a veces me dicen: pastor, ¿por qué no va a mi casa a almorzar? Entonces yo me pongo muy bravo, así, ¿no? Y entonces invitaron a Jesús a que fuera a comer, y Jesús fue, y estaban en la mesa, y una mujer se fue por detrás y se acercó a Jesús y empezó a llorar. Ella abrazaba los pies de Jesús y derramaba su lágrima. Ahí estaba casi Simón el fariseo. Empezó a maquinar, ¿no? A pensar: si ese hombre fuera profeta, sabría quién es esa pelucita que tiene allá al lado. Esa mujer tiene
una reputación. Y Jesús comprendió el pensamiento y le dijo: Simón, quiero preguntarte, dime, Señor, ¿quién ama más? ¿El que se le perdona poco o el que se le perdona mucho? No sé, yo creo que se le perdona mucho. Bueno. Y entonces él pone un ejemplo. Y después le dice Mateo: mira, Simón, yo vine a tu casa y tú no me recibiste en la entrada con agua para lavarme los pies. Pero esta mujer, desde que yo llegué aquí, no ha hecho otra cosa que con sus lágrimas lavarme mis pies, y con su cabello no ha estimado valioso su cabello, sino que con su cabello me está secando los pies. Simón, yo vine a tu casa. Tú no me recibiste con un abrazo. Esta mujer no ha hecho otra cosa que abrazar y besar mis pies. Tú no me ungiste con bálsamo cuando yo pasé la puerta de tu casa. Y esta mujer ha derramado un vaso de alabastro, un perfume fino sobre mis pies. Y entonces ahí es donde Jesús dice: al que más se le perdona, ama más. Y al que, ¿qué sentía? En otras palabras, ¿qué sentía el fariseo? Que no tenía necesidad de ser perdonado, que él era santo, que él era justo. Y esta mujer, Jesús dice, ella reconoció su pecado. Ella aquí está reconociendo su pecado. Y yo entonces le dice a la mujer: mujer, vete y tus pecados te son perdonados. Ahora, ¿por qué? Porque los fariseos tenían esa concepción, ¿no? Pero también la idea de los fariseos era, bueno, con respecto a la pregunta, si Jesús dice que Él es el maestro, ¿cómo es posible que siendo maestro en la ley no se dé cuenta que se contaminó con esta gente? No sea consciente de que está sucio, y cómo sigue tocando a los demás, no se da cuenta que está esparciendo la contaminación. Mire la mentalidad del religioso, ¿no? Esto es mentalidad religiosa. Y bueno, pero es interesante que, como recuerda que dice que ¿de dónde viene la palabra murmurar? De murmullo, ¿no? Huele. Pero la murmuración, el murmurador no tiene templanza, no tiene como carácter para poder enfrentar, porque si es que tengo un pecado, yo no soy infalible. ¿Y qué le recomiendo? Que si usted me ve a mí una falta, ¿qué debe hacer? Ir ante el hermano Elvin y decirle: hermano, si ha visto el pastor, lo que está haciendo el pastor, esto es para que oremos. ¿Qué debe hacer esa persona? Ir ante el pastor. Y quiero decir a ustedes que no me va a ofender. Ahora, todos nos sentimos así un poco incómodos cuando nos llaman la atención, pero agradezco a aquel que, viendo un error en mí, se acerca y me dice: pastor, yo veo esto, no me parece. Usted es el pastor, pero no me parece. En lugar de ir al huele. Porque, ¿qué pasa cuando usted usa la murmuración? Se entera medio pueblo, y quizás el último que se entera es la persona que necesita enterarse. Y desafortunadamente no se entera por medio del que comenzó el ambiente, se entera por tercero, cuarto, quinto. ¿Qué pasó? Cuando Jesús, según en la percepción de los fariseos, cuando los fariseos consideraron que Jesús se contaminó con la cuestión de comer con la gente impura, ellos no van a donde Jesús. ¿A dónde fueron ellos? Mira el versículo 11. ¿A quién fueron ellos? Mira el versículo 11 del capítulo. ¿A quién fueron ellos? Le dijeron a los discípulos. ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Por qué come vuestro maestro con estas personas de mala reputación? ¿Por qué no fueron ante Jesús y le dijeron a Jesús: ¿por qué estás haciendo esto? Esa es la murmuración, ese es el huele. Pero ahora mira el versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Bueno, vamos a ver. Sí, el versículo 14, miremos a ver. Léame el versículo 14. Dice: entonces, hacia aquí. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo:
¿Contra quién era la queja específicamente? No, pero si usted, ¿a quién? Es decir, ellos, ¿qué están viendo en quién? En los discípulos. Están viendo que los discípulos no ayunan, pero ¿a quién van? A Jesús. Otro huele, ¿no? No van donde la persona que está cometiendo la falta, van donde que no está cometiendo la falta. Aunque Jesús era el líder de ellos, pero podemos decir, por ser Jesús el líder de ellos. Pero si la falta la están cometiendo los discípulos, la idea es que ellos debían ir a los discípulos y decirle por qué está pasando aquí. Pero ese es el problema de la murmuración, ese es el problema del chisme, ese es el problema que eso no se ha acabado, eso sigue primando en la iglesia. Bueno, entonces, miren, vamos a mirar ahora contra los discípulos de Jesús. Ahora la segunda reclamo, queja. El ayuno, la queja contra los discípulos de por qué ellos no ayunan, por qué ellos no ayunan, por qué nosotros sí ayunamos y ellos no ayunan. Hay hermanos que dicen, ay, yo sí ayuno, pero tú no ayunas, yo no te veo los ayunos. Y hay hermanos que son así, ¿no? O sacan pecho, que dicen, uy, yo acabo de terminar una semana de ayuno. ¿Qué dijo Jesús al respecto? Cuando tú ayunes, no tienes que darlo a conocer a la gente. Algunos dicen, lo cuento para la honra y la gloria de Dios. Pero ¿quién realmente está buscando los aplausos? Porque a nosotros, 7 días. Yo no puedo ayunar ni un día. Ay, no, yo ayuno 7 días. Y otros dicen, yo voy por el ayuno de Daniel, 21 días. Y otros dicen, yo voy por el ayuno de Jesús, 40 días. Y no es que esté mal, y aquí yo quiero mirar esto. Jesús no está criticando el ayuno. El ayuno pasa del antiguo pacto al nuevo pacto, pero Jesús es evaluando la forma como ellos ayunaban. Y lo que hoy y animo a la iglesia a ayunar, y animo a los hermanos a ayunar, y a mí mismo me animo a ayunar, porque el ayuno es una disciplina establecida por Dios en la Biblia. Pero la idea es con qué propósito, con qué intención ayunamos. Entonces, el ayuno bíblicamente es considerado una herramienta espiritual para someter los deseos de la carne, para reconocer la dependencia de Dios y rendir el yo a la voluntad de Dios. Es una herramienta para clamar a Dios en tiempos de angustia y dolor. Pero también los fariseos lo habían convertido en un ritual externo que reflejaba su hipocresía. ¿Recuerdan aquel hombre también que Jesús pone en una comparación, ¿no? que el publicano y el fariseo se encontraron, y el publicano estaba por allá con un rinconcito diciendo, Señor, yo no soy digno de mirar hacia arriba, Señor, no. Y él está ahí humillado en su pecado. Y está el fariseo, gracias, Señor, porque yo no soy como ellos. Yo diezmo de todo lo que tú me das. Yo ayuno, ¿cuántas veces? 2 veces por semana. Entonces se jactaban. ¿Qué pasaba con ese ayuno? ¿Para quién ayunaban ellos? Para su carne, para mostrar a los demás su nivel de espiritualidad supuestamente. Así que cuando tú ayunas para que los demás te vean, y no es que tienes que hacerte invisible, porque no se trata de hacerte invisible, pero se trata de que cuando yo ayune no debo ayunar para que los demás me vean. No, eso no es. Quiero avanzar, porque el tiempo se nos va volando. Entonces, quiero que miremos algún aspecto aquí, esas palabras bonitas que aquí se describen en este pasaje. Quiero que analicemos un poquito algunas de estas expresiones. ¿Por qué posiblemente? Tratemos de entender un poco la pregunta de los discípulos. ¿Por qué nosotros sí ayunamos? ¿Y por qué tus discípulos no ayunan? Recuerden que dije que quería que tuviéramos en cuenta la experiencia anterior de la perícopa compartida hace 15 días, donde Jesús se reunió en un banquete. ¿Qué es un banquete? La
fiesta, una comida, una comilona, entonces hay alegría, allí no hay tristeza, hay alegría, hay gozo. Y los discípulos de Juan estaba preso ya para esa época. Juan fue encarcelado en el contexto bíblico, en el capítulo 4, versículo 12, encarcelan a Juan y comienza Jesús su ministerio. Entonces, una de las herramientas del ayuno era el ayuno para expresar dolor, y el ayuno, recuerda que ellos se vestían de luto, ellos no se bañaban, no se aseaban, el judío, ¿no? Recuerden, David pasó 7 días acostado en el suelo, no se quiso acostar en la cama. Es decir, el ayuno era una expresión de dolor, pero era visible. Ellos se alborotaban el pelo, se echaban ceniza. ¿Se imagina el pelo que alborotado lleno de ceniza? Entonces, ellos hacían eso, y con eso estaban mostrando su luto, su duelo. El que los veía venir decía: ay, cómo está dolorido esa persona, mira el dolor que tiene fulanito. Ahora, Jesús era muy cercano a Juan, y dicen que eran como primos, y parte de los discípulos de Jesús ahora habían sido discípulos de Jesús. Y Jesús está con todo y están celebrando, y allí hubo comilona, hubo francachela, y entonces ellos ven todo eso y dicen: uy, pero nosotros acá ayunando y ellos celebrando. Y entonces, ¿dónde está el apoyo de Jesús y de sus discípulos por nosotros? Y Juan le dijo: mira, Él es el Cordero de Dios, y muchos de nosotros se fueron con Él, y así Él le paga a Jesús. Bueno, esto se llama teología bernardina, ¿no? Eso no lo dice la Biblia. Pero creo que el reclamo de ellos en primera instancia está: ¿cómo es posible que nosotros, estando enfrentando un dolor, ustedes estén celebrando? Y yo quiero que sepan que cuando tú tienes dolor y otros están celebrando, no es que sientas envidia, sino que eso te fastidia. Yo tuve el infortunio, no sé cómo llamarle, de perder un familiar. Murió el 23 de diciembre, y ese mismo día nos entregaron el cuerpo y nos fuimos de Neiva para Gigante, que era donde vivía el esposo de mi sobrina. Y nosotros estábamos allí en la sala de velación, y eso era ya el 24, porque nosotros el 23 la llevaron para arreglar. El 24 estábamos nosotros en la sala de velación, y eso se escuchaba el tote por aquí, la música de Navidad por acá, la música. Y el corazón de nosotros estaba hecho pedazos. Yo quería decirle a esa gente: callen, apaguen esa música, porque me ofendía, me traía muchos recuerdos esas canciones, y entonces quebraban más mi corazón. Yo creo que la experiencia de los discípulos de Juan, diciéndole: Jesús, ¿cómo es posible que tú celebres con tus discípulos cuando nosotros estamos envueltos en el dolor? Porque nuestro maestro está preso y no sabemos qué va a pasar con nuestro maestro. Y pues ya sabemos lo que terminó pasando, ¿no? A Juan lo decapitaron. Había un dolor en ellos. Cuando tú tienes dolor, cuando tú tienes tristeza, la música, en lugar de alegrarte, te entristece más, te hace llorar, porque esa música te trae recuerdos. Y yo le había dicho a Dios, le dije a Dios: Señor, que ningún familiar mío muere en diciembre, que ningún familiar mío muere en esa temporada de Navidad, porque yo tengo muchos recuerdos de las fiestas navideñas. Tengo muchos recuerdos. Era mi sobrina y yo la vi crecer en la Navidad, de verlos llenos de esa alegría, y ahora estar ella en un ataúd, para mí eso era muy duro, muy difícil. Y además de eso, pues al ser pastor tenía que estar consolando a mi hermana, tenía que estar consolando a mi cuñado. Eso era muy duro, muy duro. Yo tenía que ahogar mi dolor, ahogar mi tristeza para poder apoyarlos a ellos. ¿Se imaginan estos discípulos? ¿Por qué posiblemente, tratando de razonar el por qué posiblemente de la queja de ellos? Miremos la respuesta de Jesús. Versículo 15. Jesús, con frecuencia, al ser interrogado, es interesante ese método de Jesús. Jesús, con frecuencia, al ser interrogado, contestaba con otra pregunta. La gente esperaba que Jesús le dijera sí, no. Y Jesús no contestaba con sí ni con no. ¿Recuerdan a Nicodemo cuando fue de noche y le dijo: Señor, Rabí, Maestro, yo creo que tú has venido de Dios. Nosotros creemos porque nadie hace las cosas que tú haces.
Y él esperaba que Jesús le dijera así: yo soy el maestro, yo soy el enviado, yo soy el Mesías. Eso es lo que quería Nicodemo. ¿Y cómo le contestó Jesús? De cierto, bueno, ahí le contesta con una afirmación, pero confrontativa. De cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver. Pero le contesta totalmente diferente al parecer, ¿no? Aquí le contesta con una pregunta. Ellos están preguntando ¿por qué ellos no comen? ¿Por qué no comen por qué no ayunan, tus discípulos? Y Jesús le contesta con una pregunta. Y la pregunta que Jesús les hace es, tratando yo de acá de parafrasearla, es: ¿quién estando celebrando? Primero lo hago en forma afirmativa, después la pregunta. ¿Quién que esté celebrando una boda y el esposo de ese matrimonio está con ellos, puede estar de luto cuando el esposo está con él? O sea, porque Jesús está refiriendo a cómo, si el esposo no ha muerto, ¿por qué no celebrar? ¿Por qué no celebrar? Que era lo que ellos decían. ¿Y por qué tú estás celebrando si Juan está preso? Pero Juan no era el esposo. Juan mismo dijo: yo no soy el esposo. ¿Yo soy quién? El amigo del esposo. El amigo del esposo. Pero el amigo del esposo ahora no está con el esposo. El esposo ahora tiene otros amigos, pero el esposo no está pensando en que Juan está en la cárcel. El esposo sabe que lo que está sucediendo con Juan tenía que pasar. El esposo sabe que lo que está pasando con Juan no se salía del control de Dios, porque para nosotros hay cosas que se salen del control de Dios según nosotros. Y entonces nos resentimos con Dios, nos dolemos con Dios y decimos: no vuelvo a la iglesia porque Dios permitió que mi mamá muriera, porque Dios dejó que mi tío muriera, porque Dios no me ayudó en mi matrimonio, porque Dios tal cosa. Entonces nos enojamos con Dios. Jesús no está diciendo con ellos, le está diciendo a ellos: esto es necesario que pase. Y la vida tiene que seguir su curso. Y yo ahora soy el esposo. Juan venía en decadencia, porque Juan mismo había dicho: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Entonces Juan ahora está menguando en su ministerio y Jesús está en el auge ministerial de él. Jesús está en esos años de deleite con sus discípulos. Jesús es el esposo y los discípulos que le acompañan son los amigos que están en la celebración. Hay personas que consideran que esta fue la primera vez que Cristo usó esta metáfora acerca del esposo, como él como el esposo y la iglesia como la esposa, aunque no se usa el nombre esposa, pero se está hablando de una esposa y inevitablemente si es una boda la esposa está allí, aunque no se esté hablando de la esposa. Pero quiero que miremos, que analicemos algunos aspectos. Miremos la palabra cuando Jesús dice en versículo 15a: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? La expresión entre tanto actúa como un conector temporal, marcando el contraste de tiempos, une dos realidades opuestas en la vida de los discípulos. Indica el tiempo presente en el que Jesús está con ellos y ahora hay gozo, hay fiesta, pero marca el camino para indicar después que vendrá algo terrible que los discípulos tendrán que enfrentar. ¿Y cuál es ese? Que la fiesta tendrá su fin. Pero vendrán días, ese pero está indicando el contraste que lo ratifica luego más adelante con él. Entonces, pero vendrán días cuando el esposo le será quitado y entonces ayunarán. Escuchen esto. La vida terrenal, y quiero que llevemos esto al plano a nosotros. Jesús cuando le dice: ahora mis discípulos están celebrando, pero mañana no celebrarán. Cuando les ha quitado el novio, ¿esto qué indica? Que la vida de nosotros discurre en tiempos de gozo, pero también de tristeza. Ni es para siempre aquí en la tierra el gozo, ni es para siempre aquí en la tierra el dolor. ¿Está alguno aquí sufriendo un dolor? Yo quiero decirte, si tú estás viviendo un dolor, ese dolor no será para siempre. ¿Está aquí alguien celebrando hoy por algo, por un triunfo, por una victoria? Desafortunadamente tengo que decirte que no será para siempre esa celebración que tienes hoy. O sea, en relación a retener la idea es que tú y yo celebremos en medio del fracaso en Cristo Jesús, celebremos en medio del éxito, pero que porque tenemos la mirada puesta en Jesús, pero no porque las cosas sean siempre buenas o bien, o porque siempre
sea malo, las cosas cambian. Los que hoy lloran, mañana ríen. Los que hoy ríen, mañana lloran. Cuando mi hermano se accidentó y quedó en silla de ruedas, yo sentí que me iba a volver loco. Yo sentí un dolor tan grande, era el menor de la familia. Y yo sentí que el dolor era demasiadamente grande. Y una madrugada, y comprende esos casos, donde yo estaba cuidándolo, y yo le dije ese día al Señor: Señor, esta noche yo no voy a dormir. Esta noche o tú me hablas o yo me muero. O sea, yo le dije: Señor, necesito que hoy tú me hables. Y yo me encerré en el baño. Yo escuchaba cuando las enfermeras entraban a ponerle medicamentos, cosas. Y yo estaba encerrado en el baño. Y yo con lágrimas le decía a Dios: quiero que levantes a mi hermano. Quiero ver un milagro tuyo, Señor amado, en la vida de mi hermano. Yo te he visto obrar a ti de muchas maneras y quiero un milagro, mi hermano. Él es el más joven de nosotros. Yo llegué a un momento, incluso mi esposa me regaña, porque yo dije: Señor, yo tengo mis hijos, ¿por qué eso no me pasó mejor a mí? Mi hermano no tiene hijos. Porque uno en su dolor expresa palabras a veces locas, sin sentido. Pero a las 4 de la mañana Dios no me había contestado. Dios no me había hablado. Y yo me paré y le dije: Señor, tú no me quisiste salvar. Y cuando pasé desde el baño a la habitación de mi hermano, él le tenía una sonda metida y yo veo esa orina totalmente roja, así llena. Y yo siento que él se está desangrando. Yo digo: uy, mi hermano se está desangrando. Yo recuerdo que llamé a una hermana de la iglesia, porque yo sabía que ella se levantaba en la madrugada. Y llamé a una hermana de la iglesia y le dije: mi hermano está muy mal, yo lo veo muy mal. Y ella empezó a consolarme y a ayudarme y a decirme. Pero yo quiero decirle que cuando los momentos de angustia llegan, uno siente que el mundo le cae encima. Uno siente que ya no va a poder resistir a eso. Pero yo quiero decirle a aquel que está enfrentando un dolor, aquel que está viviendo una experiencia crítica: tú superarás ese dolor porque Cristo va contigo. Y un día te reirás de este dolor que hoy estás viviendo. Hoy estás viviendo un dolor, pero mañana Dios traerá nueva expectativa para ti. Recuerda lo que dice el Salmo 125, creo que es, o 126. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán o recogerán. Irán andando y regando la preciosa semilla con lágrimas, con lágrimas. Es como aquel agricultor que siembra la semilla y llora y con sus lágrimas humecta el terreno y la semilla nace donde él derramó sus lágrimas. Yo quiero decirte, donde tú has derramado tus lágrimas, nacerá una semilla de esperanza, nacerá una semilla de fortaleza, nacerá una semilla de Dios. Regocijo y recoge. Los que con lágrimas, yo estoy seguro que hoy muchos de nosotros lloramos. Hoy muchos de nosotros cargamos el peso del dolor, pero yo quiero decirte: ese dolor no será para siempre. Dios va a traer consuelo. Y es lo que Dios le está diciendo a los discípulos de Juan: esto va a cambiar, esto no será para siempre. Y quiero ir a la última parte. Quiero que veamos la última parte, sin remiendos. Voy a tomarme 10 minutos para esta partecita, sin remiendos. Los dos cuestionamientos que se suscitan anteriormente, ya lo vimos, el de por qué comes con los fariseos, con los publicanos, y de por qué tus discípulos no ayunan. El primero es que, porque Jesús ahora parece que entrara en un contexto, o sea, parece que cambiara lo que venían diciendo, porque aquí uno se confunde a veces con, bueno, ¿y de dónde surge ahora que no se pone remiendo de tela nueva en ropa vieja? ¿Eso qué relación tiene? ¿Que por qué no ayunan? ¿Qué tiene? ¿Qué relación? Sí se han dado cuenta que a veces uno lee un texto y dice: ¿y esto qué relación tiene con el otro? Yo cuando estaba estudiando el pasaje, yo dije: no, yo creo que voy a predicar primero el versículo 14 y 15 y luego predico el 17, 16, 17.
pero cuando me puse a estudiar el pasaje, me doy cuenta que lo que Jesús va a decir ahora se desprende de lo que ha dicho anteriormente. Es decir, va a hablar ahora de una causa y efecto de lo anterior. Entonces, Jesús dice ahora, él le dice en el versículo 16, quiero que veamos, en el versículo 16, ¿pueden colocármelo allá por favor? Se calentó el versículo 16, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odre viejo. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odre nuevo, y lo uno y lo otro se conserva. Aquí Jesús va a hablar ahora del Evangelio. Es decir, a él lo están cuestionando bajo la ley. Él lo están diciendo, ¿por qué tú te juntas y te contaminas? ¿No ves que eso te contamina? Le están diciendo, ¿por qué ellos no ayunan? Es decir, estaban viendo ese ayuno ritual, ese ayuno para mostrar. Jesús le había dicho a sus discípulos, Jesús de hecho, que digo, cuando tú ayunes, no seas como los hipócritas, que se ponen de X manera para proclamar que ayunan. Tú simplemente ayuna en secreto, lávate la cara, que la gente no te vea, ay, porque estás todo ojeroso, ay, que tengo 20 días ayunando. No, el Señor dice, lávate la cara, arréglate, organízate, que la gente no te pregunte si estás ayunando o no. Hazlo en esa intimidad con Dios. ¿Qué nos va a enseñar Jesús? Y con esto ya voy a terminar. Jesús entonces ahora, cuando dice que no se coloca paño nuevo para remendar un vestido viejo. Bueno, mi mamá sí lo hacía y al ratito la gafa se ponía más grande. O no tanto nuevo, sino de una tela más fuerte. ¿Qué pasa cuando se pone una tela nueva, más nueva, con una vieja? Cuando vuelva a tirar del duro, va a rasgar, pero rasga la vieja, se vuelve a rasgar la vieja. Y se sigue ampliando la rotura. Jesús está diciendo, no podemos mezclar el Evangelio con la ley. Y escuchen esto, nosotros hoy seguimos mezclando el Evangelio con muchas cosas. Y yo quiero que por un momento tú pienses, póngame la musiquita, ya una cancioncita igual, porque ya vamos a estar en un tono determinado. Yo quiero que tú pienses por un momento cómo hemos ido mezclando el Evangelio con muchas cosas. Entonces, cuando Jesús dice que no se coloca paño nuevo para remendar un vestido viejo, ni se coloca vino nuevo en un odre viejo, entonces la palabra paño nuevo, vino nuevo, odre nuevo representan el Evangelio, y la palabra vestido viejo, vino viejo, odre viejo representan la ley. Lo que Jesús le está diciendo es, yo vengo a traer un nuevo mensaje. La ley llegó hasta aquí, la ley cumplió un propósito, como dice Pablo, la ley fue el ayo que los trajo a ustedes hasta mí. Pero ahora comienza una nueva etapa. Yo quiero decirles que nosotros hemos llegado a los pies de Cristo. El Evangelio es Jesucristo mismo. El Evangelio no es una teoría. El Evangelio no es un mensaje solamente. El Evangelio es Jesucristo mismo. Jesucristo mismo es el Evangelio. Nosotros hemos abrazado ese mensaje, pero seguimos todavía mezclándolo con muchas cosas. Hoy día se habla de la teología de la prosperidad. Eso es mezclar el Evangelio con el materialismo. Hoy día se hablan de ciertas prácticas de superación, mezclamos las corrientes teológicas o las corrientes bíblicas o la Biblia, pues la mezclamos con corrientes orientales, la meditación trascendental, el positivismo. Ahora, no es que tenemos que pensar negativamente, no, pero ha habido una mezcla, el Evangelio se sigue mezclando con muchas cosas, y hoy Jesucristo
Jesucristo nos dice a nosotros, el Evangelio es sin remiendos. Escuchen esto. El Evangelio es Jesucristo más nada igual todo. Jesucristo más nada. Aprendas esa fórmula matemática del Evangelio. Jesucristo más nada igual todo. Pongámonos de pie. ¿Con qué está mezclando el Evangelio hoy? Con corriente de pensamiento. Seguimos mezclándolo con nuestro carácter, porque el Evangelio es, cuando una persona recibe a Cristo, es soltarnos en la mano del Señor. ¿Qué está sucediendo con mi Evangelio? ¿Hay algún cambio en mí? ¿Sigo pegado a viejas tradiciones? ¿Sigo pegado a mi rebeldía? ¿Sigo pegado a mi actitud grotesca en la casa se escucha el insulto, el regaño? ¿O hay un cambio en mi vida? Porque el Evangelio es la transformación. Jesucristo no pone remiendo, Jesucristo restaura, vino a restaurar al hombre para llevarlo al estado del postrer Adán. El primer Adán tiene que estar crucificado. El primer Adán tiene que ser llevado a la cruz. Ese hombre carnal, esa mujer carnal que hay en ti, que hay en mí, tiene que ser llevado a la cruz y clavado con Jesucristo en la cruz. ¿Recuerdan a Pablo? Con Cristo estoy. Ya no vivo yo. ¿Cuántos cada ratico nos bajamos de la cruz? Sacamos a ese viejo hombre y nos bajamos de la cruz a pelear. Y ahora estos días con la política sí que ha habido más de un cristiano bajado de la cruz. A pelear, a defender a mi candidato y a defender. Deje ese hombre viejo clavado en la cruz. No lo baje de allá. No le quiten los clavos. Deja que el nuevo Adán, el postrer Adán. ¿Quién es el postrer Adán? Jesús. Pero ahora tú y yo estamos en Jesús, no estamos en Adán, estamos en Jesús, y ahora en Jesús debemos vivir como Jesús vivió. ¿Con qué estás mezclando tu Evangelio? ¿Con mentiras? ¿Con injusticias? ¿Con odio? ¿Con murmuración? ¿Con peleas? ¿Cómo está mezclado tu Evangelio? Hoy es el día para que tú le digas, Señor, yo quiero un Evangelio puro en mí. Ayúdame a no mezclar mi fe con otras cosas. Ayúdame a no mezclar mi convicción. Padre amado, te damos gracias en este momento. Escucha esto, iglesia de Jesucristo. Dios te llamó a vivir un evangelio sin mezclas. Dios me llamó a vivir un evangelio sin remiendos. ¿Tiene el Evangelio en ti algunos remiendos? ¿Has intentado colocar, mezclar cosas? ¿Con qué estás mezclando el Evangelio? ¿Con ira? Cuando el Evangelio es el perdón y la reconciliación. ¿Estás mezclando el Evangelio con avaricia? Cuando el Evangelio es generosidad y entrega. ¿Estás mezclando el Evangelio con contiendas y peleas? Cuando el Evangelio es paz. Amada iglesia, ¿con qué estás mezclando el Evangelio? ¿Con indiferencia? ¿Con no me importa la necesidad de los demás? ¿Qué hay? ¿Qué mezclas hay en tu corazón? ¿Qué mezclas hay en mi corazón relacionadas al Evangelio? O sea, ¿con qué estamos mezclando el Evangelio? Arrepiéntete hoy, iglesia. Arrepintámonos hoy reconociendo que estamos mezclando el Evangelio con muchas cosas. Que no estamos viviendo el Evangelio que Cristo quiere que vivamos, sino que hay una serie de mezclas en nosotros, en nuestro corazón. Es más importante el fútbol. Es más importante las redes sociales. Es más importante la música secular, las amistades. ¿Qué es más importante? Cuando sucede eso, hay una mezcla en nuestro corazón. Hay mezclas en nuestro corazón. Y Jesús nos enseña en esta palabra: no mezcles el Evangelio con nada. El Evangelio es la esencia de Jesucristo.
es la esencia del amor, es la esencia del perdón, es la esencia de la reconciliación. El Evangelio es la esencia de la comunión los unos con los otros. El Evangelio representa la paz de Dios en nosotros. Padre, bendice esta iglesia. Bendice este pueblo, Señor. Bendícenos a nosotros. Que hoy salgamos de aquí con la convicción de examinar mi vida, con qué mezclas hay en mi corazón, con qué estoy mezclando el Evangelio y qué es lo que no me ha dejado crecer, porque cuando hay mezclas, las mezclas no dejan crecer, las mezclas detienen el crecimiento, y el Señor quiere que tú crezcas a la estatura de la plenitud de Él, en su fe, en su gracia. Gracias, Señor. Amén y amén.